géneros y derechos para pensar la sexualidad, así que desde ahí va a ser nuestro marco teórico para hacerle preguntas a la serie y para hacerle preguntas a protagonistas, ¿no? Adolescentes y jóvenes argentinos para ver cómo la percibieron. Si se sintieron representadas en lo que se dice de ellas, si encontraron situaciones similares a las que habitualmente transitan en sus medios, en sus escuelas, en sus estudios, si efectivamente las construcciones de masculinidad o de feminidad que presenta la serie son tan parecidas a las que se viven acá en Argentina. Bueno, esa es la propuesta. Has, Bueno, habrán escuchado el sonidito porque Gaby estaba dando la apertura y dije, che, esto es para que quede. Este, porque las cinemateadas las subimos después, pueden buscar todas las anteriores en nuestro YouTube. Así que voy a hacer la apertura formal. Nosotras somos parte de Centro Tantoya, somos un equipo interdisciplinario que hace más de 10 años viene llevando a cabo distintas acciones sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, en distintas áreas, en distintos ámbitos, digamos, dando talleres en escuelas para docentes, en distintos espacios de capacitación, espacios de investigación, acción también, ponencias, participando en congresos, bueno, en los encuentros también de mujeres. Y a partir del 2020, como dijo Gaby, ya había un recorrido previo sobre una mirada desde la perspectiva de género sobre el mundo audiovisual, que nuestra integrante que se ocupa de todas las cuestiones vinculadas al audiovisual es Wanda López Treyes, que se dedica al cine y es realizadora audiovisual hace mucho tiempo. Y en pandemia, ante la imposibilidad de juntarnos, surgió la idea de empezar a juntarnos en Zoom para debatir series, películas, distintas cuestiones, bueno, con ojos de ESI, con los lentes de la perspectiva de género. Hicimos un montón, hacíamos una por mes casi, nos dedicamos también a analizar producciones de directoras argentinas y latinoamericanas que fueron invitadas también. Y bueno, el furor que causó la serie Adolescencia también nos hizo un poco ponernos a pensar que estaría bueno y que sería válido juntarnos, tener un espacio para al menos compartir miradas, sentires, análisis con respecto a todo esto que generó la serie, que al menos en el mundo adulto, tanto en los mundos familiares como en los ámbitos escolares, generó mucho desconcierto también, no mucha duda, una mezcla de sensaciones encontradas, temor, angustia. Entonces dijimos, consideramos que nos parecía súper válido juntarnos a pensar con otros sobre la serie, pero que esos otros también tenían que ser jóvenes y adolescentes porque si no la mirada iba a ser incompleta, el recorte iba a ser incompleto. Ahora vamos a preguntarles ahí algunas cuestiones, pero una serie cuyo nombre es Adolescencia y que justamente hace foco en qué le pasa a un adolescente, armar una cinemática sin que haya voces jóvenes y adolescentes era algo que nos parecía incompleto e incoherente también con nuestros posicionamientos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que tenemos eh, tres jóvenes y adolescentes invitados a esta cinemateada para que podamos conversar con ellos y nos puedan dar sus miradas, sus opiniones, sus análisis también sobre la serie, ¿verdad? Ellos son Sofía, Juana, Inés, Lean, Vicente y Federico, ¿sí? La dinámica va a ser la siguiente. Nosotras vamos a ir haciendo algunas preguntas y quien quiera de ellos seis levantan la mano y o directamente se desmutean y y van compartiendo con el resto de los participantes sus opiniones, ¿sí? Eh, Quienes quieran hacer preguntas a los chicos y a las chicas, a las chiques, las pueden escribir en el chat y yo
yo las voy a ir anunciando, pero esperen un poquito a que el diálogo pueda empezar a fluir, ¿no? No nos empiecen a volcar ya todas las preguntas. Así que bueno, antes que nada, agradecerles un montón a los jóvenes y adolescentes que se sumaron a compartir con nosotros un sábado a la tarde, ¿no? Un rato de un sábado a la tarde para, bueno, ayudarnos a pensar también. Empezamos, ¿ah? ¿Te parece? Con las preguntas. Dale, vamos. Avanti, dale. Bueno, un poco de las preguntas, nosotras las separamos un poco por tema, pero tampoco tiene que ser así todo tan ordenado. La conversación puede ir fluyendo para donde vaya fluyendo. Las tengo acá anotadas. Eh, bueno, era si la serie les pareció realista en términos de lo que pasa en Argentina, si les parece que refleja adolescencias y juventudes que transcurren en Argentina, eh, si les resuena algo de lo que ven ahí, no sé si alguno o alguna se anima a romper el hielo. En principio partimos de la suposición, no sabemos si ficcionado o real, que todos vieron la serie. Ya eso es un montón, ¿no? Si todos vieron la serie, ¿es posible que algo de lo que ahí pasa acá también? Bueno, soy Sofi. Me anda un poco mal el wifi, aviso por las dudas. Em, pero bueno, a ver, yo creo que hay muchas partes en las que, a ver, hay que tener en cuenta que esta serie es de Inglaterra, o sea, es otro contexto, otro país, otra cultura. Em, pero sí, yo creo que el tema del odio hacia las mujeres, el comportamiento de los adolescentes también pasa acá. O sea, yo lo vi en mi colegio y, y lo sigo viendo en la calle eh, y en todos lados, con comentarios y, y comportamientos de los hombres hacia las mujeres. Eh, pero ¿Vos lo ponés en clave de violencia machista, Sofi? ¿En clave de eh, eh, hostigamiento por el solo hecho de ser mujer, digamos, como podríamos pensar de cualquier cuerpo feminizado? sí, yo creo que sí. Eh, ay, me puse nerviosa. No, porque No pasa nada. me acuerdo hace muchos años cuando trabajamos tanto para la sanción de la ley 26485, la de protección integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres, que en realidad surge a partir de esto, ¿no? De reconocer el ni una menos, el llamado ese fuerte de las violencias, la cantidad de femicidios, todo esto, ¿no? Entonces lo pensaba en función de ver si lo que vos, tu comentario tenía que ver con esto, ¿no? Porque pareciera que lo que vemos en la serie no tiene que ver con esto, con este comentario de Sophie, ¿no? Como si lo que vemos en la serie tuviese que ver casi exclusivamente con todo lo contrario, como si pudiese haber opuestos, con violencia hacia los varones, ¿no? Sí, hola. Sí. Eh, para mí hay algo de la mirada de la serie que, como dice Gaby, va quizá más, o sea, pone más el foco en ese niño protagonista que es un asesino, pero primero ante la serie es un niño que nada, o sea, el reflejo de la serie no es qué, qué hizo que ese niño, o sea, qué hizo que ese niño odie tanto a esa chica como para llegar a matarla o qué, o sea, es más como, bueno, qué le pasa a un nene
cuando mata a una compañerita del colegio, tipo, no tiene mucha profundidad sobre como una mirada, tipo, o sea, está lejos de una mirada que lleve a una lucha feminista o etcétera, como que no tiene una mirada del lado de qué le pasa, o sea, qué le pasaba a esa nena y etcétera, como que ni siquiera hay una voz sobre esa chica. Eh, eh, o sea, sí, me parece que va más en ese sentido, como que queda muy lejos de esto de, bueno, tipo la lucha feminista, como que no hay nada arraigado a eso, es como más eh, una mirada como muy fría sobre esa nena, no hay o sea, es como, bueno, un nene que, que nada, o sea, que sí, la estoy haciendo re larga, perdón, pero a lo que voy es que tiene una mirada como muy poco objetiva sobre esa nena que mataron. Es como la vida del chico, la familia del chico y qué pasó con cómo soluciona y cómo vive esa familia que su hijo haya matado a una compañera. Como que no hay una visión de qué cosas pueden hacer que un nene lleve a matar a una compañera del colegio. No sé si se entiende a lo que voy, Sí, pero sí. Es que aparte siento que mismo, o sea, ni siquiera es a ver qué le pasa a la familia. Como que la familia medio que lo cierran más por el padre solamente. Y la madre está como claro. ahí apoyándolo y a disposición. Siento que también eso, como los roles femeninos en la serie, están como bastante como minimizados o... Sí, de repente el protagonismo se lo lleva al padre viendo cómo salvar a la familia de que el nene mató al hijo, a la compañera, tipo, no sé, Bueno, ¿qué quizás piensas? aprovecho esto que están diciendo las chicas para preguntarle a ellas y a los varones también invitados, qué ideas les parece que transmite la serie sobre ser varón y ser mujer y si les parece que hay algo que busca como que nos preguntemos o que nos, bueno, sí, si les parece que busca generar alguna pregunta o si a ustedes les generó alguna pregunta también. No Hola, sé, bueno, lee. soy Leandro, porque antes habían dicho que nos presentemos, me había eh, olvidado. Me parece que un poco en línea con lo que decía Juana, como que se acota un poco la visión como a esta cuestión, el asesinato de la chica es por una cuestión de los discursos de odio en las redes sociales y se pierde o no se profundiza, quizás, no sé, son 4 capítulos, igual quizás faltó una profundización de cómo llegan a sucederse esos discursos en las redes sociales, porque no es que el discurso en las redes sociales aparece de un repollo ni que sale de la nada, sino que hay un camino previo que es un poco esto. Y otra cosa quizás es como, con relación a la primera pregunta que habían hecho de si acá puede suceder, yo creo que sí, idiosincráticamente quizás es muy distinto como las formas e incluso la violencia que puede operar acá, pero que sucede sí, hay muchos casos, incluso sin ningún dato, completamente opinología lo que estoy haciendo, me animaría a decir que puede suceder más por una cuestión de la misma desprotección que se está generando y que están generando ahí sí las redes sociales como instrumento de comunicación entre generaciones que cada vez nos alejamos más del humano y nos pasamos más a la, a la digitalidad, a esa distancia que genera eso con cualquier sentido de humanidad, ¿no? Y eso me parece que quizás sí agrava un poco más esos peligros. Y otra cosa que también me pareció muy, muy llamativa de la serie, hay un momento, justo el otro día cuando Mika me comentó de, de la mateada, me puse a ver un capítulo de la serie porque había cosas que se me había ido olvidando por el tiempo que había pasado. Y en el último capítulo hay una parte en la que la madre le dice qué pasó, que si lo criamos igual que a nuestra otra hija.
por qué salió mal, por qué le sucedió esto, y él, no me acuerdo quién de los dos, ahora lo olvidé, responde, lo criamos igual. Eh, bueno, ahí también hay una cuestión que muestra que la distancia entre los sentires y también entre las relaciones y la forma de relacionarnos entre personas con una diferencia de edad de 2, de 4 o de 6 años son mucho mayores a lo que quizás eran antes o a las formas de relacionarse que se mantuvieron hasta que aparecieron las redes sociales. Para mí ahí hubo algo que se rompió, que la pandemia terminó de romper. Otra cosa también, hay una parte en la que no sé si también el padre o la madre le dicen, pensábamos que estaba seguro porque estaba en la habitación. Bueno, terminó siendo que estar dentro del hogar no transmitía seguridad, sino que lo único que hacía era desconectar de lo cercano para llevarlo eh, a lo más lejano, que era no poder relacionarse con quienes conviven, ¿no? Y eso es un problemón. Y bueno, también otras cuestiones como que cuando no alcanza el rol familiar, porque en general no alcanza, porque es muy difícil pensar que solo con lo que uno recibe en su hogar va a poder ser una persona que pueda relacionarse en la vida social de una manera correcta. Entra a jugar el rol del Estado. Y a mayor ausencia de los Estados, a mayor indiferencia de los Estados por estas cosas, terminan pasando sucesos así. Y mucho peores, ¿no? Como puede sucederse un tiroteo o otras cosas que se van dando, que para mí no son más que un reflejo de que se está perdiendo el sentido de pertenencia a la sociedad y el sentido también de contención dentro de la misma sociedad. Y eso es un problema enorme que, nada, que siento que va a irse profundizando. Y eso. Hay en el chat un comentario interesante que me parece para quienes laburamos en escuelas, ¿no? Y desde la perspectiva de género y para quienes están en relación con infancias y juventudes en formación, esto de pensar qué quiere decir criar igual, ¿no? Un hijo que el otro. Seguramente habrá acá muchas personas en situación de crianza, maternando, paternando, paternando, eh, o con una prole, ¿no? Ampliada. Han criado igual, ¿no? Se cría igual mujeres y varones, se cría igual mujeres y varones urbanos o en la provincia, en alguna provincia, o campesinos o rurales, o con todas las capacidades, o con alguna diversidad funcional, o no, como se cría igual varones heterosexuales que no, sí, heterosexuales. O sea, pensando en este tema de la crianza eh, que trae Lean a propósito de la familia, ¿no? Que se presenta en la serie. ¿Qué sería criar igual en tal caso? Sí, para mí hay algo de que, o sea, no se cría ni se vive igual en esta sociedad siendo un varón que una mujer. Eh, Digo, un varón crece también con, o sea, si bien es algo que a lo largo de este último tiempo hemos intentado de construir, eh, crece con un montón bueno, tengo que ser el machito, tengo que ser esto, tengo que ser lo otro. Y lo mismo la mujer, tipo, como, bueno, yo soy, me gustan estas cosas, soy machista y todo el resto de los estereotipos y las bajadas de línea, entre comillas, que, que tenemos en lo social. Siento que eso también en la juventud de ahora, a través de la tecnología, se arraiga un montón más también, como que, no sé, se consume mucho ese tipo de información. Bueno, a eso también les queríamos preguntar, Juana, con respecto a esto que estabas diciendo, para Juana y para todos. Con respecto al peso que tienen las redes sociales en la serie y en nuestras juventudes y adolescencias locales, preguntarles eso, cómo es para ustedes ese peso que tienen, y también preguntarles si ustedes antes de la serie habían estado en contacto con algunas terminologías que trae la serie, como los incel,
que son que hace referencia al celibato involuntario, a esto de la manósfera, ¿no? Como esta subcultura que aparece de grupos de varones que comparten cosas y discursos completamente machistas y misóginos y antifeministas desde un lugar de mucho enojo, ¿no? Y por la exclusión, por cierto autoritarismo también que hacen referencia. Entonces la pregunta sería si ustedes antes de la serie habían escuchado hablar de los incel, de la manósfera, o si fue algo que la serie se los trajo. Soy Federico Hola, Fede. y yo me había enterado un poco porque, bueno, cada tanto entro a Twitter y leo y nada, o sea, aparecen esos términos incel, manosfera no tanto, porque, o sea, me interesa primero que por ese rama de pensamiento, pero tampoco me aparece tanto. Me pareció que una vez lo googleé y dije, mira vos y corté ahí, porque no sé, no, más que incel no aparecen muchos, a mí. Ok, eso también un poco hablábamos ayer cuando preparábamos las preguntas de lo que el algoritmo también nos va ofreciendo de acuerdo a nuestras búsquedas, ¿no? Entonces, yo les acercaba esta pregunta a Gaby y a Juan. Bueno, no sé, a los jóvenes que invitamos, ¿les aparecerán estas cosas? ¿El algoritmo les ofrecerá o no? No sé, chicas, o lean o dicen si ustedes estaban en contacto con esta terminología antes de la serie o si para usted fue algo nuevo. Eh, para mí fue algo nuevo, nunca había escuchado ninguno de todos los términos que aparecen en la serie. Ok, Buenas, perdón, que estoy intentando prender y apagar el micrófono de media hora. Soy Ine. Tengo como recapitulé algunas preguntas que fui acumulando y sin responder. Pero quería responder la primera, perdón, y ahora sigo con el resto, es cortita. Primero soy estudiante, ahora en la facultad, pero bueno, con Sofi, con Juan y con León fuimos al mismo colegio, alumnos de Mica, así que un placer estar acá. Eh, y primero, respecto a lo realista de los temas que trae la serie, primero quería decir que sí, en lo absoluto. Obviamente que desde un lugar muy cómodo, desde otra cultura, como decía Sofi, pero unos días después, no sé si alguno se enteró, unos días después de que se haya anunciado la serie, que haya salido y demás, eh, hubo un caso acá en La Ferrer de una chica de 14 años que mató a cuchillazos a otra, a su compañera. Eh, Fue a principios de abril o una cosa por el estilo. Obviamente, digo, no es lo mismo La Ferrer que estar en Inglaterra en una clase social, digo, absolutamente distinta. Pero sí, es absolutamente realista. Esta chica se sentía bulineada, sentía que estaban riendo de ella, ¿no? Como eh, otra vez como este lugar de la inferioridad en el que se sentía el protagonista de la serie. Y cuando tuvo la oportunidad de llevar un cuchillo a la escuela y clavárselo, lo hizo, ¿no? Entonces, es absolutamente realista. No son casos de todos los días, eh, como tal vez se dijo que mataban no sé cuántos chicos por día. No estamos en Estados Unidos, no hay tantos tiroteos. No hay, de hecho, eh, pero también rescato algo que dijo Lean, tenemos otra idiosincrasia, ¿no? Esto nos lleva a, me decís algo, te cago puteadas, no voy a esperar a llevar un cuchillito y bancármela y clavártelo, no, si me decís algo, vení que nos cagamos a trompadas, y así se van formando, como que tenemos otras formas, me parece, otras interacciones, otras cuestiones más reaccionarias, digo, hablamos de países, por lo menos en los que representa la serie, ¿no? Como Inglaterra, que es un país muy frío, donde los sentimientos como que no se permiten del todo, gente muy introvertida, donde siempre se miró más hacia adentro y no tanto lo social. Nosotros tenemos otras características sociales, entonces no creo que se lleve de la misma manera, pero sin embargo, obviamente que suceden estas cosas, y también rescatando algo que decía Lean, se siente aún más cuando hay una ausencia del Estado y cuando penetra aún peor la economía y ciertas condiciones sociales, ¿no? Como
todos estamos en el mismo contexto en la Argentina y sabemos que la gente está muy, muy, muy reactiva, muy reaccionaria, ¿no? Como de repente no sabes si pasa un tipo por la calle y te tira un comentario, si le respondes no sabes si baja a caer de trompadas o qué puede llegar a pasar. Entonces, eh, mejor me callo y me quedo como en este lugar. Eh, pero es una realidad y sí, obvio que sucede. Eh, También suceden otras cosas. Y después respecto a los términos que se usan en la serie, me parece que no se usan textuales. Acá, digo, tenemos otras formas, pero sí, siempre escuchamos ya, sos un virgen, sos un virgen de mierda, vas a quedar, sos un puto, ¿no? Como estos comentarios como para nombrarlos concretos, ¿no? Como que sí, sí, obviamente los escuchamos todos, más allá de nuestras edades y contextos, no los escuchamos como tal vez se mencionan en la serie, porque insisto, tienen otras formas, pero nosotros lo escuchamos en la vida diaria. O sea, creo que no hay un día en el que en el que no escuche, ah, pero es un puto de mierda o lo que sea. Entonces, me parece que hay una transformación de los términos que se usan en la serie, contrastados a la realidad, pero sí, obvio, los términos y los conceptos están presentes, ¿no? Como, eh, si hay ese nivel de inferioridad, obviamente se utiliza para hacer un comentario y exprimir al otro. Yo creo que sí, que no tenemos tanta lejanía con los términos. Son como otras formas capaz de utilizarlos, pero los conceptos están y creo que estuvieron siempre. Y son cosas que, por lo menos en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, los escuchaba, eh, no sé, muchísimo. Eh, me imagino que se sigue utilizando, pero particularmente eso. Y después, algo que me parece que nadie rescató por ahora, eh, respecto a la constitución del estereotipo en mujer, varón, hombre, en la serie, me parece que un gran tema de la serie es la masculinidad, ¿no? Como es una de las preguntas, o por lo menos para mí de las escenas más importantes, cuando la psicóloga le pregunta al chico como, para vos qué es la masculinidad? ¿Para vos qué es tu papá? ¿No? Como rescatar esa primera figura, eh, ¿cómo son? ¿Cómo son los hombres que te rodean? Tu abuelo menciona como esas figuras, y el chico dice, ¿no? Como fuerte, se daba la vuelta cuando yo estaba en los partidos, porque no metía un gol, porque no podía, porque no me salía, me llevaba a boxeo. Es lo mismo que después menciona el padre en otras escenas, como no lo podía ver, me daba vergüenza verlo, ¿no? Me daba vergüenza con otros padres. O sea, habla de una masculinidad tanto parental, o sea, desde el padre y su vínculo con su hijo, como también con ese chico que en la serie para mí está como muy bien representado, digamos, porque es un chico como muy, muy flaquito, como muy, muy, muy niño, muy alineado, y no lo que se espera de un joven adolescente que tiene que estar como ser más macho, ¿no? Como esta idea del macho y de la cosa. Eh, Me parece que eso es algo que es rescatable y es, de hecho, el chico hace un punteo, iba diciendo, no, y tienen que ser fuertes y no hay que llorar y qué sé yo, ¿no? Como esto que hemos escuchado siempre. Eh, y me parece que en términos de género de la mujer, no, más que en su rol de madre, ¿no? Y de hermana, y de más desde el núcleo familiar, no sé si se menciona tanto. eh, sí, que capaz se menciona como esta edad del pavo, como en esta entrevista, en esta primera entrevista que tienen en la estación. Y se dice, ¿no? Como que las mujeres ven a los hombres como muy inferiores a esa edad, como que eh, son muy frágiles todavía, medio, ¿no? Como que le faltan algunas fichas, y que ellas, sin embargo, están como desarrolladas, que ya tienen como esas primeras experiencias, que tienen como, se espera como que tengan un cuerpo determinado y demás. Eh, pero bueno, eso, quería rescatar algunas preguntas porque se me fueron pasando y no dije nada y ahora dije todo junto. En una bomba, ¿no? Como que de redensa. Está buenísimo, Ine. Me parece buenísimo
todo el punteo que fuiste haciendo, casi como síntesis de lo que venimos charlando hasta ahora. Em, eh, y, y me preguntaba, ¿no? En función de esto que vos traes así con tanta fuerza de la habilitación de los crímenes de odio, ¿no? Parece que efectivamente estamos en un momento donde se puede bardear a cualquiera. Esto pasó, no sé, hace 50 años atrás pasaba que si dos chicas iban besándose en el tren, alguien se sentía con el derecho de escupirlas porque, bueno, no estaba dentro de los cánones de lo socialmente aceptado, ¿no? A esa persona no le gustaba ver eso y entonces podía accionar por mano propia. El Estado después fue garantizando ciertos derechos, por ejemplo de ir caminando de la mano de tu novio, de besarte con tu novia en cualquier esquina, de hacer una marcha del orgullo en absoluta libertad y que esto fuese parte de nuestra convivencia cotidiana. Eh, Teníamos un INADI al cual vos, si sentías que tus derechos habían sido vulnerados, podías recurrir. En este momento hay una ausencia de Estado o un Estado vaciado y entonces estas cosas parecen no funcionar. Pero tampoco funciona el contrato social, pareciera, ¿no? O sea, pareciera que estas leyes iban a instaurar cierta ley interna, digo, ¿no? Como cierta cuestión ética de respeto por la vida del otro, que no alcanzó a instalarse, porque ahora pareciera, ¿no? Se abrieron las compuertas y cualquiera se siente con el derecho a agredir, a atacar, bueno, el herbicidio de Barracas, ¿no? Podríamos pensar, ¿cómo? ¿A quién se le podía haber ocurrido esto sin sanción? O sea, alguien podría haber tenido esta intención, pero luego venía la sanción penal, social, ¿no? Moral, había algo que funcionaba. Ahora pareciera que no. Entonces, tal vez también esté más promocionado a que determinados grupos puedan sentir que tienen derecho sobre los cuerpos ajenos, sobre las vidas ajenas, a opinar, ¿no? Si esto pasa en las escuelas, yo me preguntaba qué herramientas estamos o tendríamos que manejarles adultos, docentes, familias, porque también hay un comentario, ¿no? De Patite que dice que la crianza no solo, o pregunta, ¿no? Si la crianza solo depende del núcleo familiar, ¿no? Porque es cierto, si la familia cría de determinada manera, eh, también sabemos la importancia de la ESI para detectar casos de abuso sexual infantil, que básicamente son intrafamiliares. Entonces, si depositamos todo en la familia, corremos un serio riesgo, ¿no? Y qué tendríamos que saber desde la escuela, cómo desde la escuela podríamos colaborar para ofrecerles herramientas, ¿no? Para que esto se destrabe de otro modo. Pensaba que en la serie también aparecen otras identidades subalternizadas, aparecen personas afrodescendientes totalmente bulineadas, ¿no? Acosadas, y no son tomadas en cuenta más que como portavoz del código de la cultura adolescente, ¿no? ¿Qué herramientas recibieron o les hubiera gustado recibir desde la escuela en torno a la posibilidad de instrumentarse frente a estos casos, ¿no? ¿Qué deberíamos haber hecho desde la ESI? ¿O qué hicimos también, a lo mejor? Yo siento que ahí hay algo, como un punto como un poco que quizás es polémico porque un poco choca con muchas de las cosas que nosotros defendemos, pero con un grado de sinceridad muy alto, siento que hablo particularmente por mí, pero sé que hay una generalidad, o aunque sea en los círculos donde uno se mueve, que durante mucho tiempo en la secundaria y exceptuando pocas materias, pero pocas materias que no deben superar las 5. La ESI consistió en algún punto en un discurso que decía, sí, vamos a implementar la ESI, o institucionalmente la bajada quizás estaba, pero la aplicación de esa ESI siempre recaía en poder abordar cuestiones de grooming o cuestiones relacionadas a... no quiero decir cosas banales, porque no son cosas banales, son cosas que tienen una importancia muy grande, pero sobre cualquier otro tema, yo no sé si se rompió tanto esa barrera, yo no sé si se progresó tanto. Y me parece que con relación a esto que vos, Gabriela, decías recién, también radica un problema en que, por ejemplo, haya un presidente que habla en el foro económico más importante del mundo de
las diversidades como potenciales pedófilos, y ahí entra a jugar otra cosa que es si el dirigente es verdaderamente el representante de lo que piensa la gente o simplemente es un producto que modifica eso, ¿no? Para mí ahí hay una cuestión que si institucionalmente o estructuralmente, porque contemplándole todas las esferas de las instituciones del Estado, están absolutamente añejadas y sin haber progresado absolutamente nada, a pesar de todas las leyes que intentan hacerlo y de toda la lucha social, no sé si eso no se termina trasladando a la gente. Porque para mí, por ejemplo, con relación a lo que antes Sofi decía, creo, los discursos en las aulas muchas veces siguieron siendo los mismos y no sé si hubo un habilitamiento por parte de la institución de decir esto no está bueno, o si lo hubo, era más como una cuestión muy general. El límite entre decir esto no está bueno y poder tratar porque eso no está bueno es enorme, es enorme. Y no sé si se llegó a abordar lo suficiente o si se aborda en los... Ni hablar de que en nuestro caso íbamos a un colegio en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio considerablemente privilegiado, y otra vez dentro del distrito más rico del país. Después otras cuestiones como cómo eso se federalizó, cómo la ESI trabaja en provincias donde la iglesia todavía tiene un poder mucho más grande del que nos podemos imaginar acá, o de la famosa educación para el amor que tienen las escuelas con mirada religiosa, que ahí sí ya es directamente un horror total. Bueno, hay como cosas, ¿no? No sé si con esto que vos decías de las herramientas. No sé cuáles son las herramientas, siento que las que existieron hasta ahora, o las que se aplicaron hasta ahora, para no decir existieron, porque seguramente existan mucho mejores, no sé si fueron tan profundas como para poder modificar verdaderamente la realidad o para poder calar profundamente en algo que se construyó durante tanto tiempo, ¿no? Eso. Sí, a mí me re preocupa un montón este comentario lo valoro un montón y me re preocupa porque quienes militamos la ESI hace 25 años y venimos laburando un montón y creíamos que habíamos avanzado un montón, digo, comparativamente, ¿no? Desde mi educación sexual hasta esta y nada. Y escribimos y nos juntamos y festejamos y nos compramos pañuelitos verdes a montones y todo eso sentíamos que estábamos en otro lugar, en otro punto, ¿no? Y ahora, cuando llega la famosa educación socioemocional, y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se da el lujo de poner a esta serie como recurso obligatorio en todas las escuelas secundarias para trabajar educación socioemocional, porque ella sostiene que el problema del pibito es que le faltó educación socioemocional, ¿no? Porque si en la escuela le hubieran enseñado a controlar sus emociones, el chabón no hubiera matado a nadie. No sabemos si se agarraba una úlcera o un cáncer, un tumor, ¿no? Cerebrovascular, no sabemos. Pero seguro que no mataba a nadie, ¿no? Entonces, frente a esa avanzada, nosotras sentimos, uy, todo lo que perdimos. Pero ahora escuchándolo a Lean, digo, bueno, no sé qué onda, andaría por ahí y ahora abro, ¿no? Y pregunto, che, ¿será que la posta está en la neurociencia y en la educación socioemocional? ¿Será que si al chaboncito le daban alguna pastita en la dosis justa, ¿no? No estamos pensando para dormirlo porque también queremos que sea un tipo que aprenda, que sea productivo, que estudie idiomas, que sea brillante en los deportes. Eso también, no vamos a negar que queremos todo. Pero un poquito, ¿no? Que le baje unos decibeles, capaz que no se ponía tan violento. ¿Cómo la ven? Es un poco provocativa, pero bueno, me surgió después de escucharlo a Lean. Hola, buenas. ¿Se Hola, me escucha? hola Sofi, no te... Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Sí, no, les comento, yo soy en misiones, trabajo con jóvenes adolescentes en colegios, hacemos talleres relacionados a la salud mental y demás, donde va variando claramente las temáticas conforme al grupo por el que vamos y demás. Y por ahí
Si bien empecé este año arrancando con estos tipos de talleres que ya los conocía antes, pero empecé este año a darlos, digamos. ¿Vos sos profe, Eh, Sofi? ¿Sos profe? no, me recibí de psicóloga, de la licenciatura en psicología, y estoy dando mis primeros pasos en campos así. Eh, bueno, ese es otro punto. Eh, pero sí, estoy en mucho contacto con los adolescentes y por ahí se me vino a la mente que hace poco eh, les habíamos preguntado a los chicos si habían trabajado hace poco algún taller o alguna charla sobre alguna temática en específico, y por ejemplo nos habían mencionado que era el suicidio. Y entonces empezamos a indagar qué es lo que ellos recordaban sobre esta charla, que es una temática muy profunda y que acontece mucho en los adolescentes hoy en día. Y a lo que no sabían qué decir, no eran como, sí, tuvimos esa charla, pero no, como que fue todo superficial, ¿no? Y eso es lo que nos decían, que muchas charlas o debates que se supone que hay o que vienen de otras partes a los colegios, eh, como que ellos describen esta superficialidad, ¿no? Como que es como que vienen, proyectan un PowerPoint, te explican ahí y termina ahí. Claro, ese taller, justamente porque nosotros vamos para ahí tomando qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que ellos nos van dando como sugerencia para trabajar en el taller. No es que vamos con un armado, sino que vemos qué es lo que necesitan los chicos. Entonces como que empezamos a ver, hablo en plural porque somos un equipo, empezamos a ver estas cosas, ¿no? Que dieron una charla de suicidio, pero no la abordaron en profundidad. Entonces, por ahí tomamos eso como punto de partida y lo abordamos como taller. Y nuestra particularidad de la dinámica es un intercambio, un ida y vuelta, donde ellos se puedan comprometer con la temática profunda que están abordando. Y me acuerdo que en ese taller salieron cosas muy fuertes. Casi siempre al corte de los talleres, donde se hizo un receso, eh, les podría decir que el 98-99% de las veces que tuvimos los talleres, que ya van siendo como unos pares, son muchos los chicos que se acercan en privado con ganas de hablar, con ganas de expresar. Eh, claro, lo que por ahí muchos nos cuentan es que en los colegios no hay ese espacio para, para poder canalizar todo eso que están viviendo en sus casas y demás. No son todos los colegios que tienen actividades recreativas para canalizar y expresar todo lo que están pasando. Eh, pero nada, ellos lo que nos contaban por ahí era esto de, si bien las instituciones, los colegios tratan de buscar ciertos protocolos, ciertas estrategias para abordar sobre la temática del bullying, trato y demás, en palabras de ellos, nos dicen, no nos sirven porque como que eh, la mirada de ellos son temáticas que se abordan muy superficialmente y la mayoría de los docentes no sienten esa involucración genuina por parte de ellos. No sienten un estoy acá, te estoy escuchando, ¿qué necesitas? Te doy un abrazo. Entonces, claro, después de hacer este tipo de talleres y por ahí ven nuestra intencionalidad y se acercan y nos cuentan de todo lo que está pasando, que acá por lo menos mira, en todo el mundo, pero acá en Misiones, por ahí lo que se ve mucho es la escasez afectiva por parte de los padres, el ambiente familiar donde no reciben contención, afecto. eh, entonces, nada, por ahí estuve pensando en esto, en lo que estaba mencionando, que me parece muy interesante, de repensar, ¿no? De repensar en cómo abordar con ellos, hablar con ellos. Y de paso también aprovecho en la pregunta de los chicos que estaban hablando por ahí retomando el tema de las redes sociales, que es algo que nos atraviesa hoy en día, muchas de ellas nos decían que las redes sociales es una forma de también de canalizar lo que nos pasa, lo que eh, nos duele de alguna manera, pero también se ve una cierta dependencia con esto. Una cierta dependencia que como adolescentes ellos mismos dicen, no lo puedo dejar porque incluso en los colegios nos exigen utilizar el celular para
tareas, pueden usar GPT, la inteligencia artificial también. Eh, y quizá nada, por ahí preguntando un poco esto, cómo le dan uso a sus redes sociales más allá de lo académico, como esa escapatoria, porque es algo que en sus propias palabras lo mencionaban, como escapatoria, como una manera de expresarse, a veces dando un mal uso también, porque ahí es donde está el ciberbullying también, que es muy complejo también de abordar. Eh, Nada, quería aportar eso, un granito de por ahí de mi experiencia, de lo que voy escuchando, que me parece interesante compartirlo. Gracias, Sofi. Gracias. Gracias. Sí, porque también estamos acá presentes, digamos, eh, personas básicamente o en mayoría urbanas, ¿no? Entonces, la voz de Sofi que puede hablar en representación de algunas adolescentes de otros contextos del país que es tan grande y tan diverso, además, me parece que suma un montón a esto de seguir pensando. Gracias, Sofi. Yo, ay, perdón. Dale, Juana, dale. No, quería agregar que, o sea, con esto que decía Sofi, que o sea, hay un rol muy importante en los colegios que no sé si, o sea, va, por lo menos acá en Capital tenemos el DOE, que es el espacio donde están tipo las psicólogas y etcétera, eh, que sinceramente tipo no tiene un buen funcionamiento en relación a ayudar a los chicos y a, o sea, involucrarse y tener cierta presencia en los problemas de los que cursamos en el colegio. Y no solo en mi experiencia en mi colegio, sino que es algo que sé de la mayoría de los colegios de la capital. Eh, y que siento que es re triste porque es un espacio que tiene personas capacitadas para escuchar y ayudar, y que si bien creo que no son los principales responsables de llevar la ESI adelante en las escuelas, eh, o sea, podrían tranquilamente tener una forma de involucrarse mucho más amigable, sana y que ayude, y que creo que es un buen espacio que, bueno, nada, se podría aprovechar y podría ser una de las cosas, digamos, que venga a hacer que funcione mejor esto de tener ESI en los colegios o tener un espacio que realmente ayude a los chicos a sentirse escuchados y contenidos mientras cursan en la escuela y etcétera. Sí, Buenísimo. Bueno, perdón. perdón. Vamos a volver un poco a la serie y luego le vamos a seguir haciéndoles preguntas, ¿sí? Sofi, ¿sí? Ahora le vamos a dar paso a Wanda, que es nuestra miembro que se ocupa del área audiovisual, para aportarnos también algunos aspectos que le parecía interesante desde lo audiovisual compartir con nosotros. Gracias, Has. Bueno, entendiendo, ¿no?, que los medios construyen sociedades y sentí pensando con adolescencia una serie dirigida por un hombre con foco en la masculinidad, porque Juan, es ¿te lo que... puedo hacer un paréntesis? Sí, Así después no te cortamos, porque Lean se tiene que ir, tiene un compromiso fijado con anterioridad. Yo quisiera despedirlo, quisiera pedir un aplauso para él y agradecerle un montón su participación. Así que, bueno, propongo, ¿no? Gracias, Lean. Hasta la próxima, nos vemos. No, gracias a ustedes, suerte. Yo, Que ay, sea un buen perdón. fin de. bien, me pregunto y les pregunto si este contenido audiovisual creen que está realizado para cuestionar la masculinidad, para estereotiparla de forma machista, para justificarla o para emanciparla.
Es una pregunta, son varias preguntas. ¿Puede repetir, profe, por favor? Claro que sí. Como bien en el inicio fueron debatiendo, claramente es una serie que el foco está en la masculinidad, ¿no? Por diferentes razones que fueron planteando. Ok, pero me pregunto y les pregunto si este contenido audiovisual está realizado para cuestionar la masculinidad, para estereotiparla de forma machista, para justificarla o es una masculinidad emancipada. La de la serie, ¿eh? Acá estamos hablando de la serie que ahora nos toca un poco ese recorrido sentipensar audiovisualmente hablando, ¿no? Porque como dijimos, las series construyen sociedades y esta serie vino a que esto se hablara. Muy bien. Entonces hablemos del tema que esta serie nos plantea. ¿Cómo lo sentipensamos en relación a eso? Quien desee, tome la palabra. ¡Qué difícil! Muy difícil, muy difícil. Bueno, sigamos, sigamos, si es difícil. Podemos pensar cómo son las representaciones de esas masculinidades, por ejemplo, que son ejes nodales. Por ejemplo, me pregunto si una adolescencia en cada acción que hace o una juventud, ¿no? Por sí misma, realmente como plantea en esta serie, espera la habilitación, ¿no? De su accionar por una persona adulta, como sucede. También es muy paradójico que este personaje, JM, muy parecido a nuestro actual representante, JM, de nuestro país, presidente electo, elegido por el pueblo, eh, me pregunto cómo son esas masculinidades que aparecen en la serie. Eh, Porque aparentemente el primer capítulo de la serie, que si quieren podemos ver un fragmento en donde aparecen estas primeras sensaciones que son las que van a detectar y a desentramar todo lo que después nos enteramos cuando lo realizamos, ya ahí justamente hay formas claras de representación de roles. Y en los audiovisuales uno construye historias, construye guiones, construye sociedades, pero bueno, ustedes también hablaron de cuestiones de estereotipos. Entonces, más allá, y los estereotipos no nos referimos a los estereotipos de género, a los estereotipos de familias, a los estereotipos de decisión, ya nos alejamos de cuestiones exclusivamente de países que sí, es verdad, hay condimentos. Pero es lo mismo el papá con esas características físicas y con ciertos accionares y que un hijo espera el aval de su padre a diario, inclusive en las respuestas, que pide permiso, o como son así, como se ve a las adolescencias en esas escuelas. Eh, o sea, ¿esto realmente es así? Es una pregunta y para, bueno, ahí ir desarmando en cuestiones audiovisuales, vieron que la serie se filmó en un plano secuencia. Esto significa que cada capítulo está filmado en continuado, o sea, en tiempo real, sin ningún corte. El movimiento de la cámara, la angulación, la perspectiva cambia en base al dramatismo que se quiere en ese momento.
Esto requiere que antes de la filmación haya muchos ensayos previos para que tanto los actores, las actrices, toda la grupa técnica de la filmación sepan esta especie de coreografía, de posiciones para que sea fluida la filmación y que las acciones de la escena no interfieran, sí, en el accionar para que no haya ningún error, porque si hay algún error, se tiene que volver a filmar desde el inicio todo el capítulo. Esta intención, ¿no? Cuando alguien hace una obra, aparte de un tema, hay una intención del cómo, el cómo se hace, que también nos tenemos que poner, ¿no? Las gafas, no solo del tema, cómo lo trata, sino cómo lo muestra. Y volvemos a las gafas de la ESI. Si bien un plano secuencia nos da una idea de realismo, porque claramente es en tiempo real, le da la sensación a los espectadores de ser parte de ese tiempo y de ese espacio, de esa filmación, que es el mismo tiempo que cada quien vive. Se genera como una especie de inmersión, parece como que estamos ahí con esos personajes en ese mismo tiempo y que las pausas, todo lo que sucede, ¿sí? Es lo mismo que nos enteramos en ese devenir. Por lo tanto, nuestra sensación como espectadores, ¿sí? Es como que estamos agarrados de un anzuelo porque aparentemente no tenemos, ¿no? Como el control en el relato, ni podemos llegar a sentipensar o a reaccionar en este letargo de la narración, ¿sí? De este mismo dramatismo que nos va planteando la serie. Pero este recurso no es nada nuevo, aunque ahora está, ¿no? Como los inicios del cine fueron así. eh, y se ve que en este tipo de planos no solo hay planos de las charlas y demás, sino que hay otros planos que son hechos como con Steadicam, que son posicionamientos del cuerpo, ¿no? Como que se ve la respiración, como esa vitalidad, y hasta inclusive hay drones que muestran, ¿no? Como la inmensidad de ese pueblo. eh, y este acto, que es central, que, que bueno, que podríamos llamarle femicidio o feminicidio, porque esto no aparece, eh, o discurso de odio, esto no aparece. Entonces, me pregunto si todo este artefacto técnico, audiovisualmente hablando, em, de- refleja en la pantalla a les adolescentes cómo reaccionan, si es las y los adolescentes que aparecen, si su accionar en la historia es individual o si dependen de adultos que los avalan o continúan su accionar después de que le pregunto al padre, si puedo hablar, respondo. ¿Sí? Me pregunto en todo lo largo de la serie. También me pregunto el punto de cámara y de vista. O sea, ¿quién ve la serie acá? ¿La está viendo un adolescente? ¿Lo está viendo un adulto? ¿Se representa verdaderamente una perspectiva adolescente desde jóvenes? ¿O es una mirada adultocéntrica y machista? El rol de las mujeres y las identidades diversas que no accionan, porque ya lo dijeron, y no accionan en esta serie por sí solas. em, y bueno, abramos el debate, no hablo más. Bueno, yo creo que, como había dicho Gaby, creo antes, siempre se ve en la serie al adolescente acompañado de un adulto, por lo cual yo creo que la serie está como dirigida a los adultos.
que capaz no conocen estos términos para padres, para familias, porque pasa que los adolescentes justamente estamos en contacto todo el tiempo con las redes sociales y nos llegan estos términos más fácilmente. Y a las familias no, porque están trabajando, o sea, no están tan allegados. Entonces, respondiendo a la pregunta de a quién está dirigida, yo creo que sí, que es para, más que nada, para el sector de las familias y de los padres, de, ok, pasa esto con mi hijo, ¿qué, qué hago? O por lo menos el simple hecho de conocer el término y de conocer de que puede pasar y, y de que está más cerca de lo que nosotros creemos, porque, porque la verdad es que lo vemos muy lejos, pero, pero pasa todo, o sea, puede pasar en cualquier momento. Genial, Sofía. ¿Alguien más? Ay, perdón, yo quería decir, conforme a lo que dijo Sofi, rescatando un poco en el aire, estoy pensando como recordando un poco la serie, me parece que un personaje que podría representar como el individuo al que está dirigida la serie es el policía que es padre de un hijo que está en esa escuela, ¿no? Como esa lejanía, esa distancia que tiene con su hijo, eh, y cómo se sorprende cuando el hijo le pone dos de frente y le dice, che, está pasando esto, ¿no? Como la serie está dirigida a ese padre, a ese estilo de padres, ¿no? Como, che, venimos a decirles, está pasando esto, les presentamos exactamente lo que está sucediendo. Me parece que es un personaje que representa casi a la perfección hacia quién está dirigido, hacia quién está dirigida la serie, porque en definitiva no está dirigida a adolescentes, sino a, che, padres, miren, presten atención a sus hijos, porque lo que está pasando es esto, ¿no? Como, eh, no, me pareció que cuadraba como en la idea de a quién está dirigido. Buenísimo, claramente, así es. Y, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? de que el foco también es en las masculinidades. También hay una intencionalidad, ¿no? en la construcción de estas masculinidades, que a mí lo que me pregunto es cómo son esas masculinidades, porque así como se pone el foco en las masculinidades y también se desea intencionalmente eh, que el rol de las mujeres no sean accionadas por sí solas en el discurso, bueno, estas masculinidades que se deciden representar con estos padres, por así decirlo. Eh, ¿A qué responden? O dentro de este abanico, ¿a qué quieren, ¿no? ¿A qué quieren incidir? ¿A un desconocimiento de un vínculo? ¿A un desconocimiento de una actualidad? ¿A qué se pone el foco dentro de todas estas relaciones, ¿no? Que bueno, que también fueron mencionando y detectando, pero que no es menor porque cuando vinculamos una edad adulta y una edad adolescencia, se entiende que esas adolescencias van a ser las futuras constructoras, ¿no? de esas masculinidades y que también entendemos masculinidades no en relación a machismo, ¿no? que es otro concepto que no tiene que ver la masculinidad con el machismo, pero sí es importante ver cómo son construidas estas masculinidades, así también como son construidas los personajes femeninos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que la serie empiece y la cámara ingresa a la casa y vemos al padre
así en posición, bajando, agitado, que dice que recién llega de trabajar, y la vemos a la madre en pantuflas en su casa, con otra actitud. Entonces, eh, cualquier persona que ingresa a una casa en cualquier parte del mundo puede iniciar una serie, en el ingreso de roles, de roles de familia en cualquier posición, la hermana en el baño. O sea, ¿dónde elegimos que nuestros personajes que inician y que toman activaciones estén? No es lo mismo estar en el baño que estar pintando, no es lo mismo. Entonces, solo como para preguntarnos sobre esas decisiones en la construcción de sentidos. Perdón, toma la palabra otra vez, me ya re intenso. Eh, bueno, esto que venimos hablando me parece que es clarísimo, que la serie va directamente a la masculinidad de lleno, ¿no? Como las mujeres, otra vez en su rol de eh, la madre, acompaña, ¿no? Hasta en la elección, cuando le preguntan al protagonista, ¿no? Como, ¿a quién querés que te acompañe? Elige al padre, ¿no? Y ahí también hay una decisión que podríamos preguntarnos por qué, ¿no? Como yo he escuchado en mis círculos, eh, porque esta serie se debatió en todos lados y por lo menos yo la escuché bastante, eh, preguntarse por qué no eligió a la madre. Debería haber ido la madre, ¿no? Debería, porque lo hubiese protegido mejor, hubiese respondido mejor, hubiese hecho tal y otra cosa, ¿no? Y no, la serie va directamente a otra cosa, va a la reacción del padre y el rol del padre. Eh, También, y cómo se ven, me parece que, cómo se ven las paternidades en esta época, como de cierta modernidad, como que siempre se mantuvo cierta distancia entre los padres, entre el padre y los hijos. ¿No? Como que esa cercanía siempre fue difícil de establecer, porque la madre es la que se encarga de establecer en algún punto como la responsabilidad emocional en la familia, no siempre es el núcleo, por lo general, no, no siempre, por lo general es el núcleo, entonces es como la conexión, ¿no? De repente se ve en la vida diaria como, no, che, llama a mamá y decirle a papá tal cosa, ¿por qué no llamas directamente a tu papá? Y le decís, necesito saber tal cosa, no, eso hay que llamar a la madre para preguntarle tal cosa y demás. Eh, no sé si, por lo menos, no tengo como pensado, no lo creo como algo negativo, digamos, como se ve una imagen machista y demás, digo, me parece bastante realista. No sé si es machista como, así como se quiere instaurar, sino me parece que se presenta cómo se vive esta nueva masculinidad en la modernidad, tanto en la adolescencia, ¿no? Cómo se ve afectada esa masculinidad por las redes sociales, por los discursos de odio, eh, por cierta duda que no se termina de permitir, como, eh, vamos a decir, como por cierta representación que no se puede terminar de digerir. No sé si se entiende lo que quiero decir, capaz que estoy un poco... eh, como no se termina de determinar justamente qué imagen representa o qué estereotipo representa a la masculinidad o a la feminidad. Y me parece que este protagonista de hecho lo duda, ¿no? Como dice, a mí realmente no me gustaban los deportes, a mí no me gustaba esto, pero no me sentía como que quería demostrar que esto no me gustaba, pero que me gustaba dibujar, por ejemplo, ¿no? Como en la última escena o en las últimas escenas, que él vuelve a dibujar cuando está en ese centro. Y el padre dice, ¿te acordás cuando dibujaba que era chiquito, qué sé yo? ¿No? Como, está como en una dualidad entre querer ser un machito y querer ser un poco lo que está intentando crear de sí mismo. Y por otro lado, esta pobreza emocional que manejan los hombres, porque digo, lamentablemente, ¿no? No es que es una generalidad, hay hombres que tienen muchísimo más poder sobre la emoción, pero podemos notar en la gran mayoría de las relaciones parentales que los padres, por lo general, tienen como cierta pobreza emocional, como que les cuesta acercarse
a sus hijos y decirles ciertas cosas, demostrar ciertos sentimientos y demás. Entonces me parece que la serie es bastante representativa en ese sentido. Como el padre también desde este lugar de la clase media, también llega un punto en el que empieza a progresar su trabajo y el tipo se va a laburar a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche, como, no como está ausente, eh, pero no por desfigurarse del núcleo familiar, sino porque tiene su posición y su obligación como hombre de hacer crecer económicamente a la familia, de poder posicionarse en otro lugar, ¿no? Como también se pone el ojo en eso, me parece. ¿No? Como que me perdí de él mismo en una charla que tiene con la madre, le dice, yo me perdí de la infancia de los chicos, como me los perdí, no los vi, ¿cómo no pude notar esto? ¿No? Cuando mencionan que está encerrado en la habitación. Eh, y me parece que es una preocupación, por lo menos yo lo vi en ámbitos en los que me muevo, preocupaciones parecidas, ¿no? Nos estamos por lo menos en el contexto en el que estamos, insisto, todo el mundo está laburando todo el día. Entonces, los padres se preguntan, digo, ¿qué le está pasando a nuestros hijos? Porque viven en este mundo virtual en el que los podemos ver, digo, cara a cara, lo vemos si está mal, cómo está, pero realmente no sabemos lo que hacen de sus vidas, ¿no? Hubo muchos casos, eh, de hecho, bastantes post pandemia, en los que chicos que muy introvertidos y demás pudieron hacer vidas sociales virtuales. Pero digo, no se termina de desgranar en algún punto eh, qué es esa vida virtual que se genera. ¿Qué es ese lazo? Como que no tiene esa materialidad que tenemos en la vida real. Entonces eso afecta a la psiquis, o sea, no es normal, ¿no? Como algo no se está pudiendo construir bien. Entonces, me parece que eso también se pone como que se menciona. La serie tiene esto que se mencionan tantos temas que es como imposible de abarcar enteramente. Eh, pero bueno, volviendo a esta figura de la masculinidad, me parece que es plenamente representativa, obviamente, insisto, en una clase social, pero cierta obligación del padre, ¿no? De traer esta figura de fuerza, de poder económico, ¿no? Como de distancia con sus hijos en algún punto, o cercanía por puntos comunes como el deporte. Eh, Me parece que eso existe y es absolutamente real, como bien representado, por lo menos me parece a mí. No sé si puedo dar otra conclusión en este momento, pero creo que es eso. Gracias, Cine. Me daba mucha risa, así como el aporte de Patite, digamos, como un poco en tono sarcástico, porque bueno, a propósito de esto que trae Ine, a lo mejor es cierto que la masculinidad, para no decir los varones, ¿no? Que no es lo mismo, ya aclaramos, decía Juan con mucha claridad, no es lo mismo la construcción de la masculinidad que el cuerpo de varón, eh, pero Ine traía esto de, bueno, qué dificultad tiene la masculinidad hegemónica, por lo menos, en la comunicación de las emociones. Y entonces Patite aclara, claro, debe ser porque le faltó, ¿no? Educación socioemocional. Tal vez cuando tengan la clase de educación socioemocional tengan más posibilidad de conectar con lo que sienten y de decirlo respetuosamente. Patite no puso ja, 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 pero era lo que faltaba agregar, porque bueno, nos conocemos hace mucho y sabemos en qué línea estamos. Eh, bueno, a propósito de esto que trae ella, ¿no? ¿Hay alguien más que tenga ganas de compartir algo desde este lugar de la adultez, pienso también, ¿no? Porque si la peli estuvo pensada para darnos un mensaje a los adultos, che, guarda, miren que andan en una, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la adultez con esto? Desde el lugar de madre, padre, abuela, tía, docente o que sea, ¿no? ¿Cómo nos pegó? Porque lo que se escuchaba era, uy, hay que preocuparse, ¿no? Miren en qué andan. ¿Cómo les pegó a quienes están acá estos, ¿no? Porque a lo mejor quisieron asustarnos y nos asustaron. Vieron cómo es el mercado, ¿no? Netflix sabe muy bien, digo, eh, hacer estas cosas. Dale, dale, Ann. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Nada, tengo un montón de cosas para decir de todo lo que están trayendo, que me parece que está bárbara este debate que se está armando.
Yo trabajo con la Secretaría de Adicciones de mi gremio y justamente el otro día tuvimos un encuentro para hablar de apuestas eh, y salud mental en infancias y adolescencias. Y una de las cosas que más se trajo, bueno, obviamente hablaba mucho del ciberbullying, de la violencia digital y de todo esto que también están compartiendo les chiques, que está buenísimo que lo traigan. Eh, y nosotros, como adultos, hablábamos de la vida antes de las redes sociales, eh, porque el bullying siempre existió y siempre estuvo, pero antes había algo que sucedía que era que te hacían bullying en el colegio, ¿no? Y cuando salías del colegio, llegabas a tu casa y quizás encontrabas ese alivio o esa calma, y ahora hay algo como de la constancia del 24 por 7, de que todo el tiempo, o sea, saliste del colegio donde te están ejerciendo algún tipo de violencia y llegas a tu casa y abrís el celu y la violencia sigue estando ahí. Eh, entonces, bueno, nada, creo que hay algo ahí con la conectividad constante que es peligrosa y nosotros hablábamos como de nuestro rol adulto, de involucrarnos y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad es que no podemos andar revisándole el teléfono a nuestros hijos, por supuesto, y hablando de que lo único que podemos hacer nosotros es generar como cercanía y tratar de armar esos vínculos o esos lazos de confianza y amor para que las personas con las que convivimos, compartimos, se sientan en un lugar seguro para contar lo que están viviendo, ¿no? Mismo hablábamos de esto, nosotros también usamos las redes sociales, no somos ajenos a eso. Entonces, si nosotros vemos en alguna red social alguna situación de violencia, algún ciberbullying o algo, hay que empezar a involucrarse y no ser espectador, eh, y sacar capturas y denunciar y tratar de meterse ahí, ¿viste? Porque me parece que si no es como todo, ¿viste? Ah, bueno, sigo scrolleando, ¿no? No me empapo de esto. Bueno, también hablábamos un poco de esto, Gaby, que decías como, y de la educación emocional y la medicalización en infancias, como seguir siendo funcionales, que los chicos estén en las aulas prestando atención y no abordar, como también decía Ine, creo, como esto, están los espacios para que los chicos se acerquen, pero creo que no dan abasto. O sea, la cantidad de profesionales no dan abasto para la cantidad de problemática que ahí también creo que entra un montón esto que hablaba Lean antes del vaciamiento a la salud mental, a la educación, o sea, es algo que tampoco es ajeno, digo, todo es un conjunto de todo. Y hablábamos como de la importancia de la ESI como transversal a todo esto que estamos hablando, al ciberbullying, a la violencia digital, a los consumos problemáticos, a las aulas, a todo, hablando de esta demonización, ¿no? que plantean algunos sectores, como de que no, que la perspectiva de género, y me parece que hay que empezar a plantear que la ESI no es solamente eso, ¿no? O sea, educación emocional, medicalización, a ver si hay una patología de salud mental, está buenísimo que la persona esté en un tratamiento, tal cual. O sea, que tenga un psicólogo, un psiquiatra que lo acompañen. Ahora, para replantearnos cosas emocionales, frustraciones, para hablar de la aceptación a los demás, para entender las diferencias en los cuerpos, en los sectores etarios, no sé, todo, me parece que, o sea, tenemos que hablar de la ESI y hablar de la ESI en las aulas, pero también hablar de la ESI dentro de los grupos familiares, digo, como también hay algo que pasa en las familias que a veces es como, bueno, nada, tiene ESI en el cole. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en los hogares? O sea, esto lo tenemos que hablar y la ESI tiene que estar y hay que sacar esa idea de que, no, que la educación sexual integral te viene a plantear o a estigmatizar a los hombres, o sea, bueno, es mucho más, ¿no? Como,
y te das cuenta cuando están hablando les pibis, digo, o sea, ellos están trayendo que tienen que estar la educación sexual integral, ellos traen que tiene que haber un espacio de contención en los colegios, ellos traen que muchas veces no se da abasto, digo, o sea, me parece que hay un montón de cosas que están interesantísimas de este cine debate. Gracias, San. Bueno, ahí en esa línea, algo que dice Ali, que no está pudiendo hablar porque está viajando, entonces dice que para todo esto, un poco que sintetizaban, ¿no? Sirve la ESI, que abarca entre tantos otros aspectos los vínculos y las emociones. ¿Por qué focalizar solo en la educación emocional, ¿no? Muy en consonancia con esto que dicen, es mucho más que eso, ¿no? ¿No será una forma deliberada de negar la importancia de la ESI? Esta serie nos permite discutir estereotipos, tipos de masculinidades, roles, visibilizar para iniciar este debate, ¿no? Y otros, porque los hubo con muy diferentes perspectivas. Bueno, y además dice más arriba que celebre estos aportes, que siempre, bueno, sigan las cinemateadas, que es muy interesante lo que los pibis vienen comentando. Bueno, que se le corta todo el tiempo porque está viajando y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está muy presente. Bueno, compartimos un fragmento, Dale, ¿les vamos. parece? Y la Sí. idea también es abrir a otras voces, por supuesto que las de los jóvenes ni hablar, pero si alguien tiene ganas de compartir algo, se desmutea y lo hace. Sí, nos quedan unos 20 minutos, a las 18 tenemos idea de ir cerrando. Bien, primero les quiero mostrar un poquitito algo del back, porque el cómo se hace, como el contenido es político. Esto es lo que llamábamos plano secuencia, que es el modo en cómo se narra esta serie. Y es importante preguntarnos si esta utilización del medio, del cómo, está utilizado estéticamente o éticamente. Uf, menos mal que terminó. Tremendo. Insufrible, así como, tremendo. Bueno, acá abrimos. Necesito decir algo, perdón, Sí, diga nomás. porque las dos palabras que dijo hay insufrible, realmente, y es como una siente que hay situaciones donde toda la biblioteca y toda la trayectoria se te va por el tacho de la basura, ¿no? Porque el nivel de violencia que me genera es como importante. Después uno ubica, ¿no? Que tiene 13 años el pibe y que si bien no me parece que le corresponda otro nombre que el de asesinato, como dijo una de las chicas en algún momento, también una entiende que hay ahí una construcción y una limitación en la autonomía en sus decisiones que es como una responsabilidad adulta general muy amplia, ¿no? Esto que alguna vez hemos discutido pre-pandemia cuando fue toda el periodo con el boom de los scratches a los abusadores, ¿no? De distinguir, bueno, qué adultos violadores hay, qué adultos pedófilos hay, cuáles son abusadores y cuáles son las prácticas abusivas que tienen ciertos adolescentes incipientes y que hay que poder abordarlas, ¿no? Porque a mí como profe de secundaria hace tantos años, lo que me interpela todo el tiempo de esto es decir, son mis alumnos también, ¿no? Y la escuela tiene que poder hacer algo con eso, pero así como no es solo la familia, tampoco es solo la escuela, ¿no? Entonces, es como entrar en esa línea gris compleja donde uno quisiera poder tener respuestas y en realidad lo que tiene son preguntas. De hecho, Wanda inició tirándonos 3 preguntas y fue el mayor momento de silencio de todo el cine debate, porque
nos quedamos ahí como abrazaditas a las preguntas. Cuando vi la serie y se daba ese momento en el que el pibe le dice, entraste a mi casa, no sé si puedo confiar en vos, rompieron la puerta, yo pensaba, quizá porque el lugar donde vivo y especialmente donde trabajo no es como el que no sé cuál será, pero el que contaban los chicos al que fueron a su escuela secundaria, qué civilizada que me pareció en la película la requisa y la detención del pibito. Sin ir más lejos, antes de ayer, terminó un pibe de 10 años con balas de goma en la cara en Quilmes por otra cosa, ¿no? Digo, cómo todo eso termina influyendo e incidiendo en la situación y en todo el devenir. Yo miraba y decía esto de que las chicas decían las diferencias culturales, ¿no? Con el lugar social al que pertenece la serie. Digo, si a mí vos me mostrás esa imagen de esa casa, de esa familia, con ese auto, para mí no forman parte de ningún sector vulnerable, ni mucho menos, digo, tienen casas con paredes, con revoques, autos, 4 integrantes, agua corriente. Como que, no sé, digo, cuántas otras cosas terminan incidiendo en las construcciones de las masculinidades y de las feminidades desde las frustraciones, desde los resentimientos, desde toda una serie de faltantes y de violencias con las que se van construyendo nuestras adolescencias, quizá, ¿no? Y pensaba mucho cuando vi la serie, por haber hecho algún cine debate con Wanda, varias de estas cosas que ella contó, que contaste con respecto al audiovisual, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo juegan estas cosas? ¿En quién dice? ¿Desde dónde se mira? En el posicionamiento que nos lleva a tener, no tanto de lo que se dice, sino de todo lo que pasa que no está explícito. Porque cuando hablábamos de esto, de qué tipo de masculinidades se presentan o no, no hay explicitación de un montón de vínculos. El lugar de la madre, de la hermana, el de la misma policía, el de las maestras. No hay nada explícito de eso, pero hay tanto dicho ahí, ¿no? Inclusive en la escuela, que por más uniforme que tenga, fue lo más parecido a lo de este lado del continente que vi, fue el cotidiano escolar y el cualquierismo de los pibes cuando vuelven de esa pseudo paseo en la cancha porque era un coso de seguridad, que estaban los pibes ahí filmándose en el TikTok como en Narnia, como esta cosa, ¿no? Como tan, bueno, eso, no sé, como que me había quedado dando vuelta a todo eso y pensaba en lo que decía Inés, me parece que eras con respecto a los DOEs. Yo trabajo mucho codo a codo con los DOE y entiendo que como en todas las escuelas hay absolutamente cualquier cosa, hay de todo, como en botica, pero también hay algo que es muy complejo cuando estamos como esperando que haya quienes, no sé si tienen esas funciones, que hagan, porque no dejamos de estar en la escuela. Y hay escuelas como una en las que trabajo yo, que hay 1000 estudiantes. Si tenemos que tener personal para poder hacerle acompañamiento a esos 1000 estudiantes, es como un poco complejo. Me parece que hay algo de lo que decía, no sé si era Miki o Ann, porque tienen el doble nombre, que tiene que ver, sí, con tener equipos de trabajos en las escuelas y también vinculado con esto que decías, Gaby, al principio, que podamos como juntarnos, armar redes y a generar espacios donde por lo menos las cosas circulen, ¿no? Y no pasar como si nada, ni quedarnos en las dificultades, en los faltantes, o en el psicótico que tenemos de presidente, o en la violencia que se ejerce afuera, porque justamente me parece que es la escuela el lugar primordial que tenemos para ver, no sé cómo, pero de alguna manera construir eso, porque la escuela siempre vino a poder tener que ofrecer aquello que afuera no circulaba. En algún momento fue el acceso a la palabra y a los números. Bueno, hoy cualquiera con los teléfonos puede tener acceso a un montón de información, entonces la escuela tiene que poder tratar de ser contrahegemónica en ese sentido, y me parece que la mayor contrahegemonía es esta, es poder poder hacer una pausa, poder mirarnos, poder hablar, poder preguntarnos.
poder dejar que circule un poco la palabra y la conexión vital y real, ¿no? Cuerpo a cuerpo, que me parece que es el faltante de eso también alimenta un poco toda esta situación que plantea la serie. Hola, Sí, Noemí. ¿cómo va? Primero quiero decir, bueno, muy interesante todo, muy movilizada también, pero a mí me pasó algo a mí me enojó mucho la serie esta, ¿no? Y con Wanda, que yo la escuché en otros momentos en pandemia, participaba más, ella se preguntaba ¿para qué? Yo me preguntaba ¿para qué se hizo esta película, esta serie? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo? Netflix que la pone y que la filma, ¿no? ¿Qué se proponen, ¿no? ¿Para qué? Y me queda esto como demonizar a los jóvenes, ¿no? Porque acá me parece que son los adultos los que, en otras, bueno, sí, fueron los adultos me sale Cromañón, no Cromañón, sí, me sale cuando mataban e incendiaban y acuchillaban, fue alguna época también, ¿no? No hace tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué demonizar a los jóvenes? Parecería que todos los jóvenes les pasa esto, ¿no? Van a matar o asesinar o son violentos, son violentos. No sé si van a matar, son violentos. Yo creo que somos los adultos los más violentos. Y me pregunto también, no sé si corresponde o no, pero eso es lo que me pasaba a mí, ¿por qué se muestran estas cosas y no se muestran la potencia de los jóvenes, los haceres de los jóvenes, lo grupal? ¿Por qué no se mira, no se trabaja otra cosa y se enfoca, está enfocado en esto, ¿no? Y la primera escena cuando entran a la casa es tan violenta como que a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es esto? Volvemos a la época de la represión. Estamos en eso y tiene todo el derecho de entrar a esa casa y de esa manera. ¿Y cómo quiere el chico entonces, un chico de 13 años? No sé, yo me cuestioné muchas cosas, ¿no? Y no trabajo con adolescentes hace mucho, pero trabajo un poquito en la facultad y en la facultad, bueno, no importa, más allá de eso me pregunto, más allá de la ESI trabaja los vínculos. La palabra, las emociones, el contacto, el cuerpo, poner palabra. Entonces la escuela, yo digo, la escuela es un espacio riquísimo y más que nos enseña a vivir, más que a las cuentas, los números. Pero acá parecería que lo que interesa es que sepan inglés, que sepan matemática y que sepan lengua. Pero no hay espacios donde se hagan preguntas, donde se trabaje la música, el arte, lo grupal. Es como que otra mirada. ¿Por qué siempre está esta mirada y cuestionándonos? Bueno, yo con esa serie no la terminé de ver, la vi salteada, no la quise ver porque yo digo, esto es más de lo mismo. Y nos quieren imponer y después de este gobierno que la miren los jóvenes. Lo que va que se discuta, que me parece bien, pero discutamos qué nos pasa a cada uno de nosotros cuando alguien me contesta o me trata de esta manera, ¿no? O un adulto me trata mal, como que todo esto, bueno, pero me encantó todas las cosas que dijeron los jóvenes bueno, también que se habla de las masculinidades y las feminidades más, o de las relaciones de vínculo, cómo se los mira, ¿no? Y cómo seguimos, mi mamá me ama o mi mamá cocina rico, porque parecería que la mujer en esta familia era eso, ¿no? Y no es más así tampoco, ¿eh? Porque no es más así, es mentira eso. Entonces, ¿por qué siguen poniendo estos roles de esta manera, ¿no? Cuando las mujeres y los vínculos y las personas actuamos de otra manera, ¿no? Como a esa voy, ¿no? Esa mirada que nos sojuzga, nos aplasta, ¿no? Más allá de, bueno, que es cierto,
que no hay una distancia, pero siempre hubo una distancia. En mi época la distancia era, a mí el televisor, por ejemplo, que nos iba a comer la cabeza. En mi casa se llevaban el cable del televisor para que no veamos tanta película, yo qué sé. Esas cosas, bueno, En mi casa pero el cable del teléfono, porque viste, si para que no lo carguen más. no, porque había un solo teléfono, era así, estaba como fijo, entonces, claro, entonces si estabas mucho tiempo ahí hablando con una amiga con la que ya habías hablado, ¿para qué tenías que volver a hablar? Porque a ver, que esas cosas, Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero pensaba todo esto en un contexto nacional de pobreza y represión, y con proyectos de ley que intentan bajar la edad de imputabilidad, ¿no? También, digo, no es el tema de la película, eh, No, no pero es el tema, y también en Inglaterra el sistema penal es diferente. O sea, en Inglaterra, o sea, yo también la vi, me horroricé y consulté con gente. En Inglaterra no, la edad no bueno, no importa. Podés tener 8 años, cometer un crimen, vas a ir preso de todas maneras. O sea, es por eso los procedimientos que vemos. por Perdón, eso me Gaby, que parecía interesante todo el tiempo Por cuando Inés decía, eso no, la Inés no, serie perdón. avanza mundialmente, porque también son modelos, ¿sí? Que empiezan a instaurarse, porque si yo veo familias así y veo poderes así, poderes sociales, escuela, eh, policía, sistemas de control así, bueno, avaló a que si eso no está, bueno, el sistema va para peor. Sí, por eso pensaba en esto que traía Ine cuando lo nombraba niño, ¿no? Y como en esa imagen de niño, y que en realidad no lo es, estamos hablando de adolescentes y jóvenes, pero en nuestro marco legal hasta los 18 años, por Ley de Protección Integral de los Derechos de los Pibis, estamos hablando de esto que decía Patite, es mi estudiante, ¿no? O sea, entonces también tengo que garantizarle el derecho a poder aprender, a que no sea coercionado, que no sea violenta la situación de interrogatorio, absolutamente todo esto que estamos, como decía Wanda, con posibilidad de perder, ¿no? Rápidamente, porque vienen modelos extranjeros a seguir colonizando, ¿no? Nuestras vidas. Bueno, Wanda, no sé si querés hacer un cierre, quedan como 4 minutos. Me parece que la parte. deberíamos preguntarle a les pibis que se sumaron, dicen Fede, Sofi, Inés, si se quedan con algo para decir, si les gustaría compartir algo, alguna idea, alguna. Yo quería agradecerme la invitación y también festejar un poco el espacio porque me parece que es necesario, más en este momento de en el que se rige la individualización y demás, como estos espacios, la verdad, se tienen que celebrar. Obviamente me queda la sensación de que me queda como corto, porque hay tantas cosas para hablar que es como que tenemos que hablar, no sé, un fin de semana, tipo irnos a una isla del Delta y quedamos ahí como horas hablando más de mate. O sea, No es es mala, ¿eh? nuestro propio Patite se tema. suma, mirá, ya Claro, la veo. si alguien tiene, acepto la invitación. Pero nada, dejar el espacio y también agradecer. Pero bueno, también que nos lleva a poder pensarlo cada uno desde el lugar en el que está, eh, como padre, tío, etcétera. También nosotros como jóvenes también tenemos otros lugares, aparte de ser jóvenes, digo, estudiantes, por lo menos no tengo, todos tenemos otros roles, ¿no? Entonces, otros lugares y que hay que trasladarlo también a esos lugares, poder charlarlo con nuestros seres más cercanos y en quienes confiamos. Eh, pero bueno, me parece que hay mucho para hablar y mucho para construir, así que celebro el espacio. Eso nomás. Sí, yo también, cortito, como dijo Ine, que la verdad que lo disfruté mucho escuchar a cada uno, fue muy interesante y que sí, siento que nos quedamos re cortos, como que hay un montón de cosas para hablar y así como ir abriendo puertas, em, pero que bueno, que es muy lindo este espacio y que se haga. eh, y que gracias, Mica, por invitarme, Gaby,
Has, Wanda, todos por estar. Y que eso, que está bueno que también no se quede acá en nosotros y abrirlo a nuestros familiares, amigos y a la gente que nosotros creamos que les puede copar y que les puede servir. Va, a todos igual. Pero eso, gracias. Bueno, me animo a hacer un desafío, dos en realidad, a quienes estuvieron acá y le pasaron bien y les parece que este es un material valioso, que inviten, o sea, que compartan el video que va a subir Wanda a YouTube y que va a quedar en las redes, que visiten todo lo que hacemos. Eh, si fuera, no sé, Gelatina, diría que se suscriban también, ¿no? Pero como no somos, la verdad es que no andamos por ahí. Pero también digo un desafío al interior del equipo, porque si esto es necesario, tal vez podamos estar escuchando las voces de, ¿no? De los adolescentes y jóvenes y escuchemos propuestas de cómo les gustaría seguir. Así que una Sí, que propuesta también sí. para dentro del equipo decir, che, bueno, dale, si le damos continuidad, ¿cómo seguimos, no? ¿Por dónde les interesaría andar? Así que súmense a tirar preguntas y a pensar con nosotros. Sí, y si a alguno le quedó algo pendiente, también nos puede escribir, nos lo puede hacer llegar de alguna manera, si les parece también que faltó alguna línea de análisis o algo para incluir. Bueno, sin más, le damos cierre a este espacio. Sofi, ¿estabas diciendo algo? Sí, no, quería preguntar algo, ¿vale? Muy Ah. cortito. No, que si se hace todos los sábados o... Me encantó. Estamos con ganas, tenemos la intención, el deseo, la pasión, la firmeza, pero no, ya, así como no. Ok. Sí, sí, no, pero sí con ganas de poder darle continuidad. Si en pandemia lo hacíamos una vez por mes, ¿por qué ahora no poder hacerlo bimestral o trimestral o algo así, ¿no? Como para seguir viéndonos, para seguir aprendiendo sobre educar la mirada, le llamamos a este espacio, porque la verdad es que estamos... siempre, siempre de la mano de Wanda, como aprendiendo a mirar un poco más, qué hay más allá, como, bueno, qué nos perdimos en el análisis del contenido o en la emocionalidad que nos genera lo audiovisual, que es tan fuerte que a veces, nada, ¿no? Ahí el proceso de identificación arrasa y no podemos terminar de decodificar qué hay por detrás, quién maneja los hilos, ¿no? Cómo nos están manejando las emociones a través de este producto cultural. Así que bueno, Wanda repite las preguntas iniciales y nos vamos con ese desafío hasta el próximo encuentro, para que nos quede y sigamos, a pedido de Patite. Dale, Juan. Bien, bueno, aquí van. Me pregunto y les pregunto si este contenido audiovisual está realizado para cuestionar la masculinidad, para estereotiparla de forma machista, para justificarla o para emanciparla. Nada mejor que un buen encuentro cierra con preguntas. Iba a decir lo mismo. De eso se trata. Aplausos, nos vemos la próxima. Chiques, están invitadas a pensar con nosotros nuevas propuestas de cinemateadas. Gracias. Gracias a todos por sumarse. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenísimo todo, como siempre.